Es realmente increíble que Dark Souls siga generando tanto interés en las personas. Es increíble, pero hay demasiadas razones para eso. Este es uno de los títulos más importantes y por sobre todo es crucial en la historia de los videojuegos. Muchos juegos le deben tanto a Dark Souls. Por eso es que durante la última década ha sido el videojuego más influyente y posiblemente lo siga siendo durante una década más. Este video no es el primero ni el último que aborda algún tema específico sobre Dark Souls. Existen muchos videos muy interesantes que aportan diferentes conceptos sobre este juego, pero el tema que tomaré hoy es de gran importancia ya que me quiero enfocar principalmente en su diseño de mundo y también en su complejo diseño de niveles interconectados. Quiero que se entienda cómo estas características impactan profundamente a los jugadores, pero más importante aún, y tema principal del video, es el cómo y por qué sostengo que detrás de su diseño de niveles existe una poderosa influencia Metroidvania que lo caracteriza tanto. En realidad hace mucho tiempo que tenía en mente hacer este video y me parece que ha llegado la hora de profundizar sobre el diseño del mundo de Dark Souls. Para mí fue y sigue siendo un juego fascinante por la manera en la que su mapa se desenvuelve de forma similar a la de un Metroidvania, pero en un entorno tridimensional que lleva la experiencia a otro nivel. Puede sonar extraño para algunos, pero lo explicaré con detalle. Además, algo que tal vez en algún momento te preguntaste y quizás no encontraste una respuesta muy clara, es el por qué explorar este mundo se siente tan bien y te genera una gran satisfacción como jugador. No es solo porque es difícil, tiene buen aspecto y es divertido. La respuesta es un poco más compleja que eso. Por eso también hablaré de esto. Así que, sin más rodeos, te sugiero que te pongas cómodo y tengas algo para tomar porque el viaje es largo, pero te aseguro que lo vas a disfrutar. Hola, yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos. Hace un momento mencioné cómo Dark Souls continúa generando tanto interés y fascinación en las personas. Y eso es porque de gran manera, Dark Souls es notablemente más complejo de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, no hace mucho hice un video en el que explico cómo su mundo puede interpretarse como una representación simbólica de la depresión. Analicé muchos aspectos que respaldan esto. De igual manera, no soy el único que lo ha dicho, pero sí creo que soy el único que lo expuso de esta forma. Me quedó bastante chido, se los dejo por aquí por si le quieren echar un vistazo. El punto es que, al reflexionar, ¿qué es lo que hace que el diseño de Dark Souls sea tan distinto y notable al de otros juegos similares, o muchos de los juegos del propio estudio From Software? Llego a la conclusión de que definitivamente su diseño de niveles y su mundo interconectado es lo que más penetra en la mente de quien lo juega, y por supuesto lo más memorable. Aprender a jugarlo te causa una gran satisfacción. Cuesta conseguirlo, sí, pero es realmente divertido cuando lo logras. Por supuesto, esto tiene un porqué y ahora lo voy a explicar. Hoy vine a hablar de lo que hace diferente y distintivo a Dark Souls. Algo que se encuentra en su diseño de mundo y niveles. Que de hecho, una de las grandes respuestas se halla en su sólida base de muchos juegos anteriores. Pero ni estos juegos son tan importantes cuando pensamos en la verdadera razón de por qué es extraordinario. Cuando te planteas esta pregunta es cuando piensas en ¿qué es lo que realmente lo hace único? ¿Por qué es tan diferente a otros RPG? No es solo porque Dark Souls tomó riesgos y rompió con muchos esquemas y convenciones establecidas. No es porque fue diferente y propuso un concepto nuevo. Hay muchos juegos que todos los días proponen conceptos nuevos, pero no logran esto. Si bien el diseño de Dark Souls en su totalidad está plasmado de mucha cultura y arte excepcional que contribuyen a su originalidad y por ende al éxito que tiene, la respuesta del por qué es inigualable se halla específicamente en 3 juegos: Metroid, Zelda y Castlevania Symphony of the Night. Estos juegos son las bases e influencias más importantes para que el diseño y la arquitectura de Dark Souls sea lo que es. Quédate aquí porque aquí es justo a donde quiero llegar. Verás, el mundo de Dark Souls es muy parecido a un Metroidvania en 3D. Aunque es importante que aclare
que no estoy diciendo que el juego se trata de un Metroidvania en sí. Lo que estoy diciendo es que su mapa, su diseño de niveles, comparten demasiadas similitudes con este género. Solo quiero aclarar este punto para evitar malos entendidos respecto a las habilidades y otros aspectos de los Metroidvania con los que Dark Souls no cuenta. Pero vamos por partes. Escucha, al igual que muchos juegos de Metroid, Zelda y Castlevania, Symphony of the Night, en Dark Souls el mundo está construido de manera interconectada y no lineal. Toda su jugabilidad se enfoca en la exploración, algo de plataformeo y en la resolución de puzzles. Tal vez esto último no se sienta tan fuerte como en un Zelda o Metroid, pero la idea es la misma. Puzzles en interruptores y mecanismos, puertas bloqueadas para las cuales hay que conseguir la llave específica, caminos ocultos, plataformas móviles, trampas, también puzzles visuales y simbólicos que hay que descifrar para descubrir secretos o activar algún evento oculto del juego, como por ejemplo la muñeca que hay que conseguir para entrar al mundo pintado de Ariamis o el encuentro secreto con Gwyndolin. Además, y haciendo énfasis en esto, los niveles están diseñados para que los puedas jugar en el orden que tú quieras. ¿Te parece familiar? Bueno, todas estas características las tienen Metroid, Zelda y Symphony of the Night. Quizás esto aún no tome forma, pero te aseguro que lo hará. Solo quédate conmigo. Sé que hay otros juegos más antiguos que estos y que cumplen con el concepto de no lineal, pero la comparación más obvia, dado la forma en la que está diseñado Dark Souls, se encuentra en estos tres juegos. Pero para entender mejor la comparación y poder avanzar al siguiente tema, primero dejemos en claro qué es realmente un concepto no lineal y cuál es la experiencia que se logra con esto. Tomemos como ejemplo lo siguiente. Partiendo del santuario del enlace de fuego, puedes tomar prácticamente la dirección que tú prefieras. Puedes ir al Burgo de los No Muertos, a las catacumbas, o si conseguiste la llave como ítem de regalo, puedes tomar el camino hacia el bosque tenebroso o ir a la ciudad infestada desde el comienzo. Inclusive, si así lo quieres, puedes ir por Molinete ni bien llegues a Lodran, un área bastante peligrosa a nivel 1. Puedes derrotar a Sif o a los 4 reyes sin siquiera haber puesto un pie en Anor Londo. Hasta te puedes saltar algunos jefes. A pesar de que no es un mundo abierto en sentido estricto, el hecho de no ser lineal poderosamente lo hace parecer todo lo contrario. Debido a que el mundo de Dark Souls está ramificado e interconectado, es muy difícil sentirte que estás siguiendo una ruta predeterminada. Más bien, se siente como un juego en el que sigues tu propio camino basado en tus propias decisiones y curiosidad. Dark Souls fomenta la exploración, la retroalimentación positiva y la sensación de descubrimiento constante a medida que desbloqueas rutas alternas, secretos, interactúas con personajes, mejoras tu equipamiento, resuelves puzzles, enfrentas jefes, haces backtracking y tienes un desafío cada vez mayor. Y el resultado de todo esto es una falsa sensación de mundo abierto. Todas estas características también las cumplen perfectamente bien Zelda, Symphony of the Night y Metroid. De hecho, hay un aspecto de Dark Souls a destacar bastante y que los juegos de Metroid también lo tienen. Y es que estos juegos suelen contar su narrativa a través de la exploración y un enfoque visual y ambiental, con poca o ninguna narración directa. La atmósfera y los detalles del entorno contienen toda la historia mientras exploras el mundo. Si bien los títulos principales de Zelda también tienen narrativa ambiental, los diálogos entre personajes siempre acompañan a la historia. Pero en la serie Metroid es diferente. La mayoría de estos juegos construyen su historia a través de un enfoque visual y ambiental. Un ejemplo muy bueno de esto se encuentra en Super Metroid, uno de mis juegos favoritos. Super Metroid fortalece su falta de narrativa con una atmósfera solitaria que expresa poderosamente una historia. Todo de manera muy clara. Sabes en dónde estás y por qué estás allí. La introducción y el tutorial posterior al comienzo del juego lo dijeron todo. Eres Samus Aran, estás en el planeta Zebes y necesitas recuperar un Metroid perdido que robó Ridley. Y solo con este conocimiento, de aquí en adelante, la atmósfera te contará el resto. Sí, muy similar a Dark Souls. Pero
Hasta ahora solo he hablado de algunas de sus propiedades fundamentales estableciendo comparaciones con Metroid, Zelda y Symphony of the Night. Pero hay un elemento crucial que marca la diferencia en el desarrollo de Dark Souls y que es clave en la experiencia y el éxito del juego. Sin él, ni de cerca sería lo mismo. Y estoy hablando de su mapa. Aquí es donde comienza lo bueno del video. Su mapa, según mi perspectiva, es lo que hace que Dark Souls se sienta como un Metroidvania en 3D. Tomemos como ejemplo a Symphony of the Night. Tanto Castlevania Symphony of the Night como Dark Souls tienen un diseño de mapa ascendente y descendente, o sea, vertical, que se extiende en múltiples niveles y pisos que se conectan entre sí. Este tipo de mapa, por su diseño, permite explorar áreas superiores e inferiores, y en ambos casos de manera no lineal, pero en Dark Souls, sin ningún plano que te indique en dónde estás parado, lo que agrega mucha profundidad y complejidad a la exploración. Y esto es lo más brutal de Dark Souls. Hace que el trabajo de recordar todo su mapa interconectado sea una tarea muy difícil, pero altamente satisfactoria. Aprender en dónde está cada cosa, cada NPC, cada objeto de farmeo u oculto, cada atajo, laberinto, evento del juego, jefe, cada secreto, o simplemente aprenderte las rutas y claves óptimas para enseñárselas a alguien que recién empieza en este mundo, es sencillamente gratificante. La diferencia más notoria entre los mapas de Symphony of the Night y Dark Souls, sin mencionar lo obvio, radica en que el de Symphony of the Night se centra solamente en un castillo, mientras que el de Dark Souls se enfoca en un mundo más vasto y diverso, pero la arquitectura es muy similar. Si bien esencialmente la estructura del juego sí está muy inspirada en Zelda y Metroid, ya que su mundo se centra en la exploración, un gran número de mazmorras, narrativa ambiental y se maneja mediante llaves y cerraduras, la construcción del diseño de niveles y su mapa se acomoda más a un Metroidvania, especialmente si hablamos de Symphony of the Night. Pero cuando planteas este argumento, la mayoría de las personas probablemente te respondan que Dark Souls no puede considerarse un Metroidvania en lo absoluto, porque los juegos de este género se caracterizan por tener cosas muy específicas que los distinguen. Ya sabes, mejoras de habilidades, superación de obstáculos durante el progreso y un montón de backtracking para explorar áreas previamente inaccesibles. Y algunos otros complementos más que, de hecho, Dark Souls también los tiene. Así que, vamos a ese tema. Verán, las personas se obsesionan con la idea conservadora de que un Metroidvania tiene que tener mejoras de habilidades, saltos constantes y muchos caminos bloqueados, además de solo ser en 2D, pero no piensan en lo realmente superficial que son todas estas características si nos enfocamos en el diseño del mundo. Cosas como potenciar habilidades o activar ciertas palancas solo responden a la pregunta de cómo se bloquean ciertos caminos, pero no aportan un valor significativo a la construcción del mundo en sí. La verdadera importancia de un Metroidvania radica en cómo se interconectan las áreas, cómo se crea la cohesión entre niveles y cómo se estimula la exploración y el sentido de descubrimiento. Seamos honestos, un diseño del mundo bien pensado debe de ir más allá que simplemente bloquear caminos y utilizar habilidades o mecanismos específicos para abrirlos. Y en su lugar se debe de enfocar en la creación de un entorno coherente y orgánico, porque esto te permite tener una exploración más profunda y significativa. La interconexión de áreas aparentemente desconectadas, los diferentes niveles del mapa y la creación de atajos inteligentes son aspectos que marcan la diferencia en el diseño de un Metroidvania. ¿Y qué crees? Sí, Dark Souls cuenta con todo esto. Si lo piensas, al desglosar ciertas características de Dark Souls, podemos notar cosas muy interesantes. En realidad, la estructura de un Metroidvania siempre ha estado ahí. Sin embargo, el juego la lleva de manera propia. Para que se entienda mejor, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Haz tocar las 2 campanas y obtendrás un doble salto que usaremos para alcanzar las tantas áreas a las que no podemos llegar.
¿O qué tal si la entrada de la fortaleza de Zen es una escalera rota en vez de una puerta y solo podremos llegar a ella con el doble salto? O quizás que el tocar estas dos campanas te dé un traje que te sirva como protección para los pantanos de Ciudad Infestada y que derrotar a Quelag le dé a tu traje otra habilidad que sirva como protección contra el calor para poder entrar a las ruinas de los demonios e Izalith perdida. Similar a cómo funciona el traje Varia de Samus que te protege contra el calor. Tal vez si hacemos que al vencer al golem de hierro, en vez de que vengan dos gárgolas a llevarte a Norlondo, obtengas una habilidad demoledora que destruya paredes. Entonces, en vez de tener puertas ilusorias por todo el juego, ahora serán caminos bloqueados que se abrirán con la nueva habilidad. Similar a desbloquear la fuerza bruta en Castlevania Curse of Darkness. Y es que si nos ponemos creativos, podemos reajustar muchas cosas más. Este tipo de progresión, sin duda, haría que Dark Souls sistemáticamente sea más un juego de Metroidvania. Si lo piensas, básicamente si quisieras convertir este mundo en un Metroidvania en 3D, casi nada tendría que reorganizarse y solo cambiarían las formas en las que se abren algunas de las puertas, obtienes algunos complementos o por supuesto los potenciadores de habilidades con los que tanto se obsesiona la gente. Imaginarse un Dark Souls en 2D con todos estos elementos cambiados hace esta idea aún más clara. Supongo que no es casualidad que los Metroidvania con elementos Souls queden tan perfectamente bien. Digo, ¿cuántos juegos existen que podrías convertir en un Metroidvania tan fácilmente? Skyrim, The Witcher, Final Fantasy, Resident Evil. No, para la mayoría de los que se te ocurren, tendrías que empezar desde cero porque el diseño del mundo debe de ser fundamentalmente diferente. Sin embargo, Dark Souls está mucho más cerca de un Metroidvania que cualquier otro juego que no pertenezca a este género. La forma natural en la que se abre su mapa se siente muy similar a uno. Y debo agregar que si eres fanático de Metroid, Zelda o Castlevania, es muy probable que en la búsqueda de juegos similares hayas encontrado a Dark Souls, ya que el diseño único y elementos centrales de estos juegos se ejecutan perfectamente aquí. El punto es que es inevitable encontrar similitudes en su mapa y en algunos otros aspectos más del juego, ya que de muchas maneras significativamente son similares. Pero como dije, lo hace de manera propia. Y justamente esta forma de llevar su mundo de manera propia, original, es lo que hace la diferencia y también confuso al compararlo con un Metroidvania. Pues normalmente estos juegos vienen como desplazamientos en 2D que se basan en una serie de componentes de etiqueta que los identifica rápidamente. Pero dime, ¿acaso Dark Souls no tiene un mundo grande e interconectado que requiere el uso de llaves o mecanismos para desbloquearlo gradualmente? ¿O una estructura de progresión no lineal que te permite explorar libremente? ¿O un mundo que cuenta su historia a través de pistas ambientales, escasa narración y escenas cinematográficas? ¿Superar desafíos o evadir obstáculos utilizando elementos específicos, tu conocimiento del juego, tu propia habilidad como jugador? Si Dark Souls tiene o no una esencia Metroidvania, podría seguir en debate para muchas personas. Pero no se puede negar que claramente toma mucho del género, especialmente si nos centramos en su mapa y su diseño de niveles. Es decir, si piensas en el mapa de un Metroidvania, claramente lo primero que se te viene a la mente es un montón de niveles con pisos interconectados, caminos ocultos y, por supuesto, plagado de jefes. Entonces, ¿qué tal si pensamos en cuán fascinante y parecido es el diseño del mapa en Dark Souls? Y cómo todo se conecta con el santuario del enlace de fuego. Quizás te recuerde a la habitación del reloj en Symphony of the Night, que sirve como punto de enlace entre varias áreas principales del castillo. Aparte, tanto Dark Souls como Symphony of the Night tienen un mapa que ramifica sus niveles de forma vertical. Mirando el mapa de Dark Souls de esta manera, notarás que hay toda una zona subterránea debajo del Lordran. Es buenísimo. Cuando descubres cómo llegar a Ciudad Infestada, uno de los niveles subterráneos, encontrarás a Quelag. Al derrotarla, pensarás que el camino hasta allí ha sido largo y descendente.
Pero si sigues explorando, encontrarás las ruinas de los demonios, un área de lava gigantesca que esconde a otro jefe. Descarga incesante. Bien, hasta este punto, creerás que has explorado y descendido lo suficiente, pero seguir investigando simplemente hará que descubras otras zonas que se encuentran en pisos inferiores. Hasta aquí, seguramente ya estás fascinado con el diseño de niveles. Ok, sigamos avanzando. No tienes idea de dónde rayos estás, pero seguir adelante, casi en las entrañas del mapa, hará que llegues hasta el sabio demonio. Otro maldito jefe más situado en las profundidades de este mapa. Bueno, lo vences, listo. Has explorado todo. Es hora de subir. Pero no, ya que en la otra orilla de Ciudad Infestada hay otra hoguera y al lado una pared ilusoria que al golpearla se abrirá un túnel que te llevará por un camino que está formado por los troncos de un enorme árbol, el Gran Hueco. El cual, ¿qué crees? Sí. Sigue descendiendo. Entonces habrás llegado hasta lo más profundo de Dark Souls, el lago de ceniza, donde se esconde una monstruosa hidra que parece sacada del mismísimo mundo cósmico de Lovecraft. Es sencillamente genial. Y eso que no mencioné a este. Y por supuesto, esta hermosa sensación de descubrimiento constante se multiplica si tomamos en cuenta la idea de que este juego no tiene incluido un GPS que te indique en dónde diablos estás. Y claro, que el no poder usar las hogueras como punto de transporte, bueno, no hasta después de la mitad del juego, le agrega aún más nalga a todo este mundo ya de por sí culón. De hecho, tengo algo importante que decir sobre las hogueras, en un momento voy a ello. Dark Souls, en definitiva, es un mundo estúpidamente bestial. La estructura y diseño de su mundo, tanto si hablamos de niveles y mapas como si hablamos del diseño en general, es magistral. A diferencia de muchos otros juegos en donde los diseños de niveles son repetitivos, artificiales y carecen de sentido, las áreas en Dark Souls fluyen físicamente de manera coherente y lógica. Facilitan la comprensión del mundo en el que estoy. Aparte, ¿has pensado en lo realmente impactante que es que ninguna área tenga la misma distribución de enemigos y que estas áreas son muy variadas? Algunas tienen callejones sin salida, otras vuelven sobre sí mismas y principalmente no siguen una fórmula establecida y repetitiva, sino que su diseño de caminos se siente como múltiples niveles con múltiples puertas que se conectan de diferentes maneras para llegar al mismo lugar. Por ejemplo, cuando llegas al santuario del enlace de fuego, debes adentrarte al burgo de los no muertos. Allí enfrentarás al demonio de Tauro, para después cruzar un puente. A mitad del puente, bajas por la derecha, entonces encontrarás unas escaleras que conectan al burgo de los no muertos con el camino que tomaste para llegar hasta allí. Después tienes que llegar a la parroquia. Para esto puedes elegir entre dos rutas, una por debajo del puente y otra por arriba. Ambas te llevarán al mismo camino. Al llegar a la iglesia, que está antes de llegar a la parroquia, encuentras un elevador, que para tu sorpresa, si lo tomas, te llevará nuevamente al santuario del enlace de fuego, justo al punto en donde comenzaste todo. Habrás abierto el atajo que conecta a las áreas principales de la mazmorra, y aquí es cuando se hace evidente que el mundo de Dark Souls es realmente diferente al de otros videojuegos. En muchos aspectos, el diseño de Dark Souls se siente como una experiencia similar a la de un buen Metroidvania. Y eso, por supuesto, no es coincidencia. Si estás familiarizado con este género y has jugado un gran número de videojuegos con la etiqueta Metroidvania, supongo que estás de acuerdo en que la mayoría de los desarrolladores de este género tomaron las bases fundamentales de Super Metroid y Symphony of the Night para después formar sus propios mundos. Pero gran parte de lo que hace único a estos juegos no se encuentra en la mayoría de los Metroidvania. Lo sorprendente es que en un juego el cual su entorno no es en 2D y el punto central no se enfoca en conseguir potenciadores de habilidades o hacer saltos constantes para esquivar daños, encontré estas características únicas que hacen tan especiales a Metroid y Symphony of the Night. Especialmente si hablamos de su diseño de niveles y la interconectividad de su mapa.
En este video hasta ahora me he enfocado principalmente en el diseño de niveles y en cómo la interconectividad de estos se asimilan de manera familiar a un Metroidvania. Pero es importante recordar que he mencionado que si te gustaba Metroid o Castlevania, seguramente también encontrarías atractivo a Dark Souls y viceversa. Esto se debe a que Dark Souls comparte muchos más componentes con estos juegos, más de los que crees hasta ahora, especialmente si hablamos de su diseño de niveles y la interconectividad de su mapa. Si bien hasta este momento solo he usado ejemplos de los Metroid 2D, las inspiraciones de Dark Souls también se encuentran en los Metroid Prime, juegos que fueron una evolución de la saga y por ende llevan el ADN de sus antecesores. Por ejemplo, normalmente en los juegos de Metroid Prime al comenzar a jugar se te da un objetivo, digamos, investigar X cosa o rastrear alguna señal. Pero no te dicen qué hacer exactamente, ni tampoco tienes un NPC a modo de guía que te diga qué camino debes seguir. Dejémoslo en que nada más se te da una pequeña introducción o tal vez una pista. Pues algo parecido sucede con Dark Souls. Tienes que tocar las 2 campanas que están en algún lugar y algo ocurrirá. No sabes cómo hacerlo ni cómo llegar, no existe una guía ni nadie quien te oriente. Si te fijas, en ambos juegos parece que nada ni nadie te dice qué hacer exactamente, ¿cierto? Bueno, al menos esa es la sensación que te quieren dar, porque en realidad sí te orientan, pero de manera bastante ingeniosa. Me explico. En Dark Souls puede parecer que no, pero debido a varios factores, el jugador sí es naturalmente guiado al punto al que el juego quiere. Coloca enemigos demasiado fuertes en un lado, puertas cerradas en otro, fantasmas a los que no puedes atacar en otro, pero te deja una última opción. Un camino con enemigos no tan fuertes a los que puedes dominar mejor en tu nivel de inicio, lo que te hará elegir esta ruta que conecta al Burgo de los No Muertos, justo a donde se supone que deberías de ir. En Metroid Prime, la forma de avanzar es un poco diferente, pero bastante similar. Al comenzar el juego no tienes muchas habilidades especiales y necesitas explorar el mundo. Durante la exploración encontrarás puertas de diferentes colores y caminos que no puedes alcanzar en ese momento o que simplemente están bloqueados porque necesitas hacer algo más. Lo que significa que en Metroid también guían al jugador de forma natural hacia el camino correcto, pero la gran diferencia está en que Dark Souls hace un trabajo mucho mejor al mantener una sensación de libertad y exploración más natural que la de Metroid. Por otra parte, al igual que en Metroid, en Dark Souls tu personaje también evoluciona a medida que avanzas en el juego. La evolución principal de tu personaje radica especialmente en el aumento de nivel, pero también nosotros como jugadores evolucionamos al aprender las mecánicas del juego y adaptarnos a la progresión. Tomemos como ejemplo a las catacumbas. Para un jugador novato esta zona es demasiado dura. Si bien una persona con experiencia podría pasar por aquí fácilmente, el juego está pensado para que una persona principiante se adapte a su nivel y no intente ir a zonas peligrosas. Pero después de recorrer el juego durante un tiempo y haber conseguido armas más nivel y por supuesto experiencia como jugador, querrás volver a las catacumbas como forma de revancha. Pero notarás que ahora tienes las habilidades necesarias para explorar este lugar. Esto es muy interesante porque esta mecánica de regresar a áreas previas para progresar fue pionera en los primeros juegos de Metroid y se perfeccionó en Metroid Prime. En resumen, Dark Souls y Metroid guían al jugador y ambos logran una sensación de libertad. La diferencia está en que Dark Souls lo hace de una forma más natural al bloquearte caminos con enemigos fuertes o zonas muy peligrosas, haciéndote creer que fuiste tú quien no decidió tomar esa ruta para hacerte sentir una experiencia de libertad. Metroid consigue lo mismo al permitirte que desbloquees nuevas áreas y caminos a medida que obtienes habilidades nuevas, pero de forma menos natural. Ya casi estamos cerrando con este tema, pero no me gustaría irme sin antes hablar de cómo funcionan las hogueras en Dark Souls y los puntos de guardado en Metroid, porque ¿habías pensado en el parecido que tienen? Mira, a grandes rasgos puedo decirte que
ambos juegos usan estos puntos de manera bastante ingeniosa y estratégica para fomentar la exploración, pero creo que es mejor si lo explico más detalladamente. Las hogueras funcionan como puntos de referencia y centros alrededor de los cuales se conectan caminos. Cuando desbloqueas una hoguera nueva es porque has descubierto algún atajo o punto de referencia que facilita las cosas. Esto hace que te veas obligado a buscar estos sitios porque tienen muchos beneficios, como sanarte, rellenar tu frasco Estus o establecerte en alguna zona de farmeo. Aparte, la exploración se ve más impulsada si tenemos en cuenta que muchos de estos sitios se encuentran ocultos detrás de un muro, o cuando estamos muy lejos de la última hoguera que visitamos como para regresar. Esta mecánica de guardado así tal cual como la vemos ahora no se vio por primera vez en los juegos de Metroid, ni en los de Castlevania. En realidad, es una mecánica muy antigua que viene de algunos juegos de PC de los 80s. E incluso el primer Zelda ya contaba con un primitivo sistema de guardado, pero de forma diferente se vio por primera vez en Castlevania 2 Simon's Quest, cuando te permitía poner una contraseña para empezar desde una pantalla específica. Luego, un sistema de guardado más sofisticado apareció como una novedad en la saga Metroid, con Metroid 2 Return of Samus. Después, en Super Metroid, este sistema se mejoró bastante porque lo implementaron de una forma más estratégica que fomentaba la exploración y se colocaban como puntos clave que ayudaban a una mejor experiencia de juego. Pero, quien lo terminó de pulir y quedó como un elemento característico de Metroidvania fue Castlevania Symphony of the Night. Dark Souls también utiliza sus hogueras como puntos estratégicos que salvan tu partida, recargan salud y, más importante aún, conectan caminos clave y fomentan la exploración al incentivarte a buscar estas áreas. Y me faltó mencionar que al sentarte en una hoguera, al igual que con las zonas de guardado en Metroid y Symphony of the Night, los enemigos reaparecen. Creo que hasta este punto hemos definido cuáles son los paralelismos más importantes que hay entre estos juegos. Y claro, las claves que los hacen ser diferentes y especiales, pero principalmente que los hacen similares. Y una vez dicho esto, nos estamos acercando al final del video. Dark Souls sin duda es un trabajo bien hecho. Personalmente no me gusta usar las expresiones cliché que todo mundo usa como "es una obra maestra", pero creo que el momento lo amerita. Es una obra maestra. Como dije hace un momento, de este juego se puede aprender tantísimo, ya sea si quieres desarrollar tu propio videojuego o si simplemente lo quieres experimentar al máximo descubriendo todo lo que esconde. No digas mamadas, Mary Jane. Este video simplemente es una pequeña parte de todo el conocimiento que puedes adquirir de esta obra. Hay mucho más de lo que se podría hablar, como por ejemplo que en un inicio este juego no iba a estar inspirado en la luz y la oscuridad, sino en la importancia del agua. La capilla inundada que está al lado del santuario del enlace de fuego es un vestigio de ese primer concepto. Son tantas cosas que te puedo contar de Dark Souls, pero me saldría demasiado de contexto. Prefiero que este video tenga una buena recepción, le des like, lo compartas y comentes para que me anime a traerte más videos así. Lo único que quiero que sepas es que si ya terminaste este juego y lo jugaste demasiado, que sepas que has consumido algo de la más alta calidad y casi irrepetible. Y aquí es donde me voy a poner cursi. Vivimos en una época en la que la mayoría de los videojuegos se consumen de forma muy rápida y son olvidados con facilidad. Pero los Souls, y más específicamente Dark Souls, llegó para cambiar esa tendencia. Nos transportó a una época en la que los videojuegos eran algo raro y cada videojuego era un evento. En mi opinión, la mayor cualidad de Dark Souls es cómo tiene el poder de cambiar para siempre a quien lo juega gracias a su relación con el aprendizaje. Cómo después de una larga sesión con este juego, simplemente te conviertes en otro jugador. No hay tutoriales explicativos o directrices claras. En cambio, el juego te enfrenta a desafíos difíciles desde el principio, poniéndote a prueba y haciéndote evolucionar como jugador a medida que avanzas. Cómo cada encuentro con un jefe es como un examen que pone a prueba tus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del juego.
Te conviertes en un consumidor exigente porque has aprendido algo muy valioso, a que lo difícil, al final del día, tiene una recompensa mayor. La dificultad no debe verse como algo desalentador, sino como una parte de la experiencia del juego que conduce a sensaciones fuertes. Y el siguiente mensaje va para todos los que aún no juegan a Dark Souls, que sé que aún hay muchos. No te dejes guiar por la fama que tanto lo caracteriza y tanto lo hizo popular, pero también tanto daño le hizo. Morir no significa que el juego no es para ti, significa aprender. Representa un ciclo de intentos renovados hasta que asimiles por completo la mecánica del juego, el entorno, la ubicación de los enemigos y los enfoques de los jefes. Dark Souls no busca jugadores con destreza o una amplia habilidad en mecánicas. Busca jugadores que quieran un reto diferente, que sean pacientes y que se comprometan a terminar ese reto, para después revelarles la riqueza inagotable que esconde su mundo, accesible solo para aquellos que decidieron darle una oportunidad. Y cuando entiendas esto, justamente esto, es lo que te cambiará para siempre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De momento me despido, pero nos vemos muy pronto con otro video. Yo soy Walter y esto es Proyecto Videojuegos.